Mi nombre es Javier Pardo. Y el día que mi empresa celebró mis 40 años de servicio, fue también el día en que me di cuenta de que mi único hijo había dejado de verme como su padre. Las luces del salón se atenuaron mientras la presentadora se acercaba al atril, sonriendo a los cientos de empleados y directivos y amigos reunidos en el Palacio de Congresos de Madrid. Señoras y señores, anunció por el micrófono. Hoy honramos a un hombre cuya integridad ha dado forma a esta empresa durante 4 décadas. Las pantallas gigantes detrás de ella se llenaron de fotografías de otra vida. Allí estaba yo, en 1986, llevando un casco de obra que me quedaba demasiado grande. Otra foto me mostraba de pie junto a compañeros de trabajo cuyos rostros ya no estaban en este mundo. Luego aparecieron imágenes de comidas de empresa, eventos benéficos y fiestas de jubilación, donde yo siempre había estado, aplaudiendo a los demás. Hoy, por fin, era mi turno. Los aplausos resonaron por todo el inmenso salón. Sonreí con cortesía. Pero mis ojos no dejaban de desviarse hacia la primera fila. Una silla permanecía vacía. Llevaba una pequeña tarjeta blanca reservada para Rubén Pardo, mi hijo. La cámara siguió mi mirada. El público siguió a la cámara. Incluso, antes de que alguien dijera una palabra, todos lo entendieron. Ese asiento debía pertenecer a mi familia. En su lugar, le pertenecía al silencio. La presentadora Sijiu, cuenta de la situación, se acercó a mí con una sonrisa amable. «Señor Pardo», me preguntó en voz baja, «¿le gustaría que esperáramos unos minutos más?» Negué con la cabeza lentamente. Ella dudó un instante. «¿Le gustaría que alguien más se sentara a su lado?» Miré a través del salón. Cerca del fondo del pasillo estaba un joven nervioso con un traje azul marino que claramente no era caro, pero que había sido planchado con sumo cuidado. Tenía las manos entrelazadas por delante. Parecía no estar seguro de encajar en aquel lugar. Sonreí al verlo. «Daniel, el hijo de mi difunto mejor amigo». Sus ojos se abrieron de par en par cuando el público se volvió hacia él. «¿Vendrías a sentarte conmigo?» Daniel parecía casi asustado cuando preguntó si se trataba de él. Asentí con suavidad. «Tu padre habría estado sentado ahí si todavía estuviera vivo». La sala se quedó completamente en silencio. Daniel caminó despacio por el pasillo central. Se sentó a mi lado. Le di unas palmaditas en el hombro para agradecerle su presencia. Su voz apenas logró escapar de su garganta. No me habría perdido esto por nada del mundo. Susurró. 5 minutos después. El director general volvió al micrófono. Me sonrió y luego miró hacia Daniel. «Queda una última sorpresa», anunció. Fruncí el ceño porque no me habían informado de ninguna sorpresa. El director continuó explicando que hace años, Javier Pardo rechazó en silencio varias bonificaciones para directivos y pidió, en cambio, que la empresa creara un fondo delegado para honrar la lealtad, el sacrificio y el servicio a los demás. Un murmullo de asombro se extendió por todo el salón. «Hoy», dijo el director, «ese fondo comienza oficialmente». Hizo una pausa antes de revelar que el primer beneficiario había sido seleccionado personalmente por mí. Daniel me miró con el ceño fruncido, sin entender nada. «Así que hoy». El director sonrió con calidez. «Daniel Moreno recibirá una donación de 800.000 euros. El salón estalló en ovaciones. La gente se puso en pie. Algunos vitoreaban y otros lloraban de emoción. Daniel se quedó helado en su asiento. «Creo que ha habido un error», balbuceó. El director soltó una carcajada suave desde el escenario para confirmarle que no lo había. Daniel se cubrió el rostro con las manos, abrumado por la situación.
Yo simplemente le apreté el hombro y le dije que se lo había ganado. 3 horas más tarde, estaba sentado a solas en mi viejo coche frente a mi pequeño chalet en las afueras de Madrid. Mi teléfono vibraba una y otra vez. Cuando por fin miré la pantalla, tenía 112 llamadas perdidas. La mayoría eran de Rubén. El resto de su mujer, Alba. También había números desconocidos, parientes lejanos e incluso periodistas. Me quedé mirando la pantalla durante varios segundos eternos. Luego dejé el teléfono boca abajo, sobre el asiento del copiloto, porque la historia que todos acababan de presenciar en la televisión había comenzado en realidad muchos años antes. Hasta hace 6 años, nunca imaginé que mi familia se distanciaría. Mi mujer, Carmen, y yo habíamos construido una vida sencilla. Nada glamuroso. Nada que la gente envidiara en las redes sociales. Solo trabajo honesto. Paellas los domingos en el jardín. Viajes a la sierra cada verano. Noches de pizza. Los viernes y paseos, tranquilos por el barrio. Rubén creció en esa pequeña casa de ladrillo creyendo que no éramos ricos. La verdad era que su madre y yo simplemente creíamos que el dinero debía comprar seguridad, no llamar la atención. Carmen falleció tras una corta batalla contra el cáncer de páncreas. Rubén tenía 31 años por aquel entonces. Ya estaba casado y construyendo su propia vida. La muerte de su madre cambió algo dentro de nosotros dos. Para mí, creó un silencio absoluto. Para Rubén, creó distancia. Al principio me decía a mí mismo que era normal. La gente está ocupada. Los trabajos exigen mucho tiempo. Los matrimonios requieren atención. La vida sigue hacia adelante. Yo entendía eso. De verdad lo hacía. Nunca esperé visitas semanales ni cenas familiares todos los meses. Solo esperaba que siguiéramos siendo padre e hijo. En lugar de eso, nuestras conversaciones se convirtieron poco a poco en citas programadas. Papá. ¿Puedo llamarte luego, papá? Este fin de semana estamos muy liados. Papá. A ver si nos vemos el mes que viene. Los meses se convirtieron en estaciones, y las estaciones en años. Siempre que Rubén venía de visita, Alba parecía tener prisa por marcharse. No era una persona maleducada, al menos no abiertamente. Simplemente actuaba como si pasar tiempo conmigo fuera otra obligación apretada entre sus viajes, sus comidas de fin de semana y sus eventos sociales. Nunca la culpé del todo, porque el matrimonio cambia las prioridades. Pero en algún punto del camino, mi hijo dejó de tomar decisiones por sí mismo. Si Alba quería algo, esa se convertía también en la opinión de Rubén. Lo noté en los pequeños detalles. Dejó de ir a pescar conmigo al embalse. Dejó de venir a ver el fútbol. Dejó de pedirme consejo. Incluso los cumpleaños se convirtieron en simples mensajes de texto. Aún así, nunca me quejé. Porque los padres no llevan la cuenta. Al menos, los buenos padres no lo hacen. Unos 3 meses antes de mi ceremonia de jubilación, nuestra empresa anunció algo completamente inesperado. La junta directiva quería celebrar a los empleados con 40 años de servicio ininterrumpido. Solo 2 personas cumplían el requisito. Y como la otra se había jubilado discretamente en el extranjero, solo quedaba yo. El departamento de comunicación quería entrevistas, fotografías antiguas y cobertura televisiva. Nuestra cadena de noticias local planeaba emitir partes de la ceremonia en directo, porque la empresa se había convertido en uno de los mayores empleadores de la región. Sinceramente, yo habría sido perfectamente feliz con un apretón de manos y un bizcocho en la sala de descanso. Pero el director general insistió. «Te has pasado 40 años cuidando de esta empresa», me dijo. «Ahora, deja que nosotros cuidemos de ti».
Una semana después, conduje hasta la casa de Rubén. Me abrió la puerta vestido con ropa de golf. Alba estaba metiendo maletas en su coche. ¿Os vais a alguna parte?, pregunté. Rubén sonrió y me dijo que pasaban el fin de semana en Tenerife. Antes de que os vayáis, le entregué la invitación a mi homenaje. La abrió y sus ojos se abrieron de par en par. Por lo visto lo van a televisar. Sí, Gio. Eso es genial. Papá, me gustaría mucho que estuvieras allí. Le dije. Miró a Alba y luego volvió a mirarme. Por supuesto. Allí estaré. Me dio un abrazo y me prometió que no se lo perdería por nada. Le creí cada palabra. Porque, por muy mayor que se haga tu hijo, una parte de ti siempre cree en las promesas que te hace. No tenía ni idea de que, tan solo 24 horas antes de la ceremonia, mi teléfono sonaría. El nombre de Rubén aparecería en la pantalla, y una simple conversación lo cambiaría todo. El nombre de Rubén permaneció en la pantalla de mi teléfono durante varios segundos antes de que yo respondiera. Ya sabía que algo iba mal. O tal vez debería decir que algo se había vuelto por fin evidente. Hola. Papá. Su voz sonaba alegre. Demasiado alegre. ¿Va todo bien?, pregunté. Sí. Escucha. Alba ha encontrado una oferta increíble de última hora. No respondí nada. Es un resort de lujo en el sur de Tenerife. Continuó él. Un sitio de 5 estrellas. Salimos, mañana por la mañana. Mañana por la mañana. La misma mañana de mi ceremonia, me apoyé en la encimera de la cocina y miré por la ventana. El roble que Carmen y yo habíamos plantado 25 años atrás se mecía suavemente con la brisa. Creía que tu ceremonia empezaba por la tarde, dijo Rubén rápidamente. Pero ya habíamos reservado los vuelos. Aún no los habéis reservado, respondí en voz baja. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. No. Así que todavía podrías venir a la ceremonia. Pensé. Se hizo otro silencio. Entonces oí la voz de Alba de fondo. Cariño, dile que lo entenderán. Rubén bajó la voz. Papá. Los dos hemos estado trabajando muchísimo. Alba de verdad necesita estas vacaciones. Sonreí con tristeza. Aunque nadie podía verme. Entiendo que las necesite. Contesté. Sí. Lo celebraremos la semana que viene. Te llevaré a comer a un sitio bonito. Me parece bien. Dije. No estás enfadado. ¿Verdad? No. De verdad. Tengo 70 años. Rubén. Él se rió con nerviosismo y dijo que suponía que ya había aprendido a no ahogarme en un vaso de agua. Si él supiera. Nos despedimos y la casa volvió a quedarse en silencio. Me quedé allí de pie, sosteniendo el teléfono. Mucho después de que la llamada hubiera terminado, Carmen solía decirme algo cada vez que Rubén nos decepcionaba cuando era adolescente. No reacciones mientras estés dolido. Espera a pensar con claridad. Ella siempre fue más sabia que yo. Así que no devolví la llamada a Rubén. No le envié un mensaje lleno de culpa. No le dije cuánto me dolería su ausencia. En lugar de eso, abrí mis contactos y busqué otro nombre. Daniel Moreno. Daniel contestó ao segundo tono. Señor Pardo. Espero no interrumpir la cena. Respondió, en absoluto. Tengo que pedirte un favor. Lo que sea. No hubo ni un segundo de duda en su voz. Solo eso hizo que se me formara un nudo en la garganta. Mi empresa celebra un homenaje mañana. Lo expliqué. Recuerdo que lo mencionó, dijo él. Mi hijo no va a venir. Daniel se quedó callado un momento y me dijo que lo sentía. Me gustaría tener a alguien sentado a mi lado. Añadí. Hubo otra pausa. Entonces dijo en voz baja.
¿Quiere que yo esté allí? Sí. Sería un honor para mí. No hubo preguntas. No hubo excusas. No comprobó su agenda. No preguntó qué ganaría él con eso. Solo dijo que sería un honor. Sonreí por primera vez en toda la noche. Tu padre habría estado orgulloso de ti. A Daniel se le quebró la voz al responder que eso esperaba. Conocí a Daniel hacía casi 30 años. Por aquel entonces, solo era un niño larguirucho que corría en bicicleta por la acera de nuestro barrio, mientras su padre, Miguel Moreno, preparaba la barbacoa. En el jardín, Miguel no era solo mi compañero de trabajo. Era mi hermano en todos los sentidos, excepto en la sangre. Empezamos en Sistemas Industriales Ibérica con solo 6 meses de diferencia, la misma planta de producción, los mismos encargados imposibles, las mismas horas extras obligatorias. Compramos nuestras primeras casas con 1 año de diferencia. Nuestras mujeres se hicieron inseparables. Nuestros hijos crecieron jugando a la pelota juntos. Algunos de mis recuerdos más felices incluyen a Miguel riéndose con tantas ganas que no podía terminar de contar un chiste. Tenía una risa profunda que contagiaba a todos los demás. Era el tipo de hombre que nunca entraba en una habitación sin hacerla más luminosa. Luego vino la explosión. Ocurrió durante una parada de mantenimiento, una válvula de presión defectuosa, el lugar equivocado, el momento equivocado. Todo ocurrió en cuestión de segundos. El valve, metal chirrió. El vapor llenó la sala. Yo no podía ver nada. Algo muy pesado se estrelló a mi lado. Luego otra cosa. Recuerdo caer al suelo. Recuerdo toser y pensar que aquel era el final. Pero Miguel no corrió hacia la salida de emergencia, corrió hacia mí. Me arrastró por el suelo de cemento mientras las alarmas resonaban por toda la nave industrial. Más tarde, los médicos me dijeron que 30 segundos más dentro de esa sala me habrían matado. Miguel nunca habló de ello después. Siempre que alguien le llamaba héroe, él se encogía de hombros y decía que yo habría hecho lo mismo. Tal vez lo habría hecho. Tal vez no. Nunca lo sabré porque nunca me dio la oportunidad. Años después, el cáncer logró lo que aquella explosión no pudo. Ver a Miguel consumirse, visita tras visita en el hospital, sigue siendo una de las cosas más duras que he vivido. La noche antes de morir, pidió a todos que salieran de la habitación. Solo quedamos nosotros dos. Extendió su mano frágil hacia la mía. Cuida de mi chico. Me pidió. Asentí. No tendrás que pedírmelo 2 veces. Él sonrió. Ya lo sabía. Esas fueron las últimas palabras que me dijo. Daniel tenía 19 años entonces. Demasiado joven para perder a su padre. Demasiado orgulloso para pedir ayuda a nadie. Trabajaba por las tardes reponiendo estanterías en un supermercado. Estudiaba formación profesional durante el día y repartía pizzas los fines de semana. Cada vez que le ofrecía dinero, lo rechazaba con educación. Ya me apañaré, decía. Así que, en lugar de eso, busqué otras formas de ayudarle. Cuando su viejo coche por fin dejó de funcionar, le puse en contacto con un mecánico jubilado que le reconstruyó el motor casi gratis. Cuando logró entrar en la Escuela de Ingenieros de la Universidad Politécnica, le presenté a unos conocidos que le ayudaron a encontrar un piso compartido asequible. Cuando se graduó, yo estaba sentado en el público, no porque nadie lo esperara, sino porque se lo había prometido a su padre, la vida. Sin embargo, tenía otros planes. Daniel descubrió que disfrutaba más enseñando a adolescentes que ejerciendo la ingeniería. Se convirtió en profesor de robótica en un instituto público. Algunas personas pensaron que estaba desperdiciando su educación. Yo no estaba de acuerdo. Cada Navidad me enviaba una tarjeta escrita a mano.
Cada cumpleaños me llamaba. Siempre que mis canalones necesitaban limpieza o mi caldera fallaba, Daniel de alguna manera se enteraba antes de que yo se lo pidiera. Simplemente aparecía con una caja de herramientas, diciendo que imaginaba que me vendría bien un par de manos extra. En ese tipo de hombre se convirtió a la mañana siguiente. Llegué temprano al centro de convenciones. Daniel ya estaba esperando fuera. Llevaba un traje azul marino, que obviamente había visto varias bodas y funerales, pero se mantenía más erguido que muchos de los directivos que cruzaban aquellas puertas. «Te has arreglado bastante bien». Le bromé. Se echó a reír y confesó que era el único traje que tenía. Le dije que le quedaba perfecto. Me entregó una pequeña bolsa de regalo. «No tenías que comprarme nada». Protesté. «No es mucho», respondió. Dentro había un sencillo cuaderno de cuero. La primera página llevaba una sola frase escrita a mano. «Algunos hombres se ganan ascensos, otros se ganan el respeto. Tú me enseñaste la diferencia». Durante varios segundos no pude articular palabra. Finalmente, levanté la vista y le dije que su padre estaría muy orgulloso. Daniel sonrió con dulzura. Llevo 20 años esperando escuchar eso. Antes de entrar, mi teléfono vibró. Rubén había publicado una nueva foto en las redes sociales. Alba y él posaban junto a la deslumbrante piscina del resort. Ambos llevaban gafas de sol de diseño y cócteles en la mano. El texto decía: «Por fin, tomando las vacaciones que nos merecemos. La vida es demasiado corta». Estaban a miles de kilómetros de distancia y sonreían. Bloqueé el teléfono en silencio y me volví hacia Daniel. «Listo», él asintió y dijo que tan listo como podría estarlo. Ninguno de los dos sabía que, en las siguientes 2 horas, todo el país que viera esa emisión presenciaría una sorpresa que ninguno de nosotros esperaba. El salón parecía aún más inmenso una vez que todos los asientos estuvieron ocupados. Más de 400 personas se habían reunido aquella tarde: directivos, trabajadores de la fábrica, personal de oficina, empleados jubilados, representantes del ayuntamiento y varios periodistas locales. 2 cámaras de televisión grababan en silencio cerca del escenario mientras los técnicos susurraban a través de sus auriculares. Todo parecía impecable. Profesional. Mucho más elaborado de lo que jamás había imaginado. Daniel y yo nos sentamos juntos en la primera fila. Él no dejaba de mirar a su alrededor, como si temiera que alguien se diera cuenta de que no pertenecía a ese lugar. Me incliné hacia él y le pedí que se relajara. «Lo intento», me contestó. «Pareces a punto de presentarte al examen final de la carrera». Me reí. «He hablado frente a aulas llenas de adolescentes», confesó. «Pero, de alguna manera esto me da más miedo». «Crime», le dije. «Los adolescentes son mucho peores». Eso por fin logró hacerle sonreír. A unos cuantos asientos de distancia estaban los miembros de nuestra junta directiva. La mayoría de ellos habían trabajado conmigo durante décadas. Varios me saludaron con un gesto de cabeza. Otros se acercaron para estrecharme la mano, uno a uno. Me dieron las gracias por mis años de servicio, pero cada pocos minutos, los ojos de alguien se desviaban hacia la silla vacía que originalmente había sido reservada para Rubén. Nadie preguntó dónde estaba. No hacía falta. El asiento vacío hablaba con la suficiente fuerza. A las 2 de la tarde en punto. Las luces se apagaron. El público guardó silencio. Un video comenzó a reproducirse a través de 3 enormes pantallas. Allí estaba yo, con 27 años, con el pelo tan espeso que apenas me reconocía, de pie, junto a la primera línea de producción que supervisé. Apareció otra fotografía.
Carmen y yo en la cena de Navidad de la empresa, en 1991, llevaba un vestido rojo que había comprado en las rebajas, porque estábamos ahorrando cada peseta para el futuro fondo universitario de Rubén. Sonreí ante el recuerdo. Estaba preciosa. La siguiente foto mostraba al propio Rubén, a los 7 años, llevando un casco de obra gigante durante el Día de las Familias. Había insistido en que quería trabajar con papá algún día. El pecho se me encogió. Es curioso cómo cambia la vida. El público aplaudía a medida que cada década pasaba por la pantalla. 40 años. Parecía tan sencillo al comprimirlo en una presentación de 5 minutos. Solo yo sabía cuántos fines de semana perdidos, cuántos turnos de noche, cuántos cumpleaños celebrados tarde y cuántos sacrificios habían llenado en silencio los espacios entre esas fotografías. La presentadora volvió al escenario. Javier Pardo se ha convertido en algo más que un empleado. Sonrió con afecto. Se convirtió en el estándar que el resto de nosotros intentábamos seguir. Hubo más aplausos. Luego invitó a nuestro director general, Ricardo Fuentes, a subir al atril. Ricardo no era el típico empresario ostentoso. Había empezado barriendo los suelos del almacén mientras estudiaba en la universidad. Con el tiempo, llegó a ser el presidente de la empresa. Una de las razones por las que siempre nos habíamos respetado mutuamente era porque ninguno de los dos había olvidado nunca de dónde veníamos. Ajustó el micrófono. He pasado 31 años trabajando junto a Javier. Miró hacia mí. En todos esos años, nunca he dudado ni un segundo de que él haría lo correcto. Hizo una pausa. A veces, hacer lo correcto le costó ascensos. El público le miró con sorpresa. Ricardo continuó. Rechazó puestos directivos porque le habrían obligado a trasladar a su familia a la otra punta del país. Sonreí. Eso era cierto. Carmen nunca quiso salir de Madrid. Rubén tampoco. Así que yo tampoco. Ricardo asintió hacia el público. También rechazó primas por rendimiento en múltiples ocasiones. Ahora fruncí el ceño ligeramente. No habíamos hablado de eso. Se suponía que no debía mencionarlo. Ricardo sonrió como si estuviera leyendo mis pensamientos. Sé que Javier odia ser el centro de atención. Las risas recorrieron el salón, pero hoy no se trata de lo que le haga sentir cómodo. Se trata de contar la verdad. Un directivo, tras otro, compartió historias. Un encargado de mantenimiento describió cómo me quedé a dormir en la fábrica durante una fuerte nevada, porque varios empleados más jóvenes no podían conducir seguros a casa. Una recepcionista contó a todos cómo pagué en secreto el equipo médico de su marido después de que sufriera un ictus. Tampoco esperaba esas historias. Sinceramente, yo mismo había olvidado algunas de ellas. Porque cuando ayudas a alguien, normalmente no llevas un registro. Simplemente sigues adelante. Entonces Ricardo me invitó a subir al escenario. Los aplausos duraron casi un minuto entero. Estar bajo aquellas luces tan brillantes me resultaba extrañamente incómodo. Habría preferido arreglar maquinaria u organizar el inventario. Cualquier cosa, excepto convertirme en el centro de atención. Ricardo me entregó el premio al legado de toda una vida. Una pesada escultura de cristal grabada con mi nombre. 40 años. De repente se sentía muy real. Me estrechó la mano y me dijo que me había ganado cada día de ese reconocimiento. Luego, la presentadora regresó. Javier. Sonrió. Nos hemos dado cuenta de que hoy alguien se sienta a su lado. La pantalla gigante mostró a Daniel. Sus ojos se agrandaron de golpe. El público aplaudió con cortesía. Podría hablarnos de él. Miré hacia Daniel. Parecía desear que la tierra se abriera bajo sus pies. Me acerqué un poco más al micrófono.
Su nombre es Daniel Moreno. Mi mejor amigo, Miguel Moreno. Trabajó a mi lado durante casi 30 años. Varios empleados jubilados sonrieron de inmediato. Muchos recordaban a Miguel. Él me salvó la vida durante una explosión en nuestra antigua nave. El salón se quedó en un silencio sepulcral. Continué en voz baja. Cuando el cáncer se lo llevó, Daniel solo tenía 19 años. Miré hacia él. Su padre me pidió una sola cosa antes de morir. Se me quebró la voz. Me pidió que cuidara de su hijo. Daniel bajó la cabeza. Nunca sustituí a su padre. No podría hacerlo. Pero le he visto convertirse en el tipo de hombre que todo padre espera criar. El público rompió a aplaudir. Daniel se secó los ojos. Luego añadí una última frase. Si alguien merecía sentarse hoy en el asiento de mi hijo, le sonreí. Era Daniel. La sala entera se puso en pie. Otra gran ovación. Más larga esta vez. Más fuerte. Más emotiva. Vi a gente secándose las lágrimas, incluidos varios directivos, justo cuando creía que la ceremonia había llegado a su fin. Ricardo volvió a acercarse al micrófono. En realidad, sonrió. Tenemos una última sorpresa. Lo miré. Confundido. Esto no estaba ensayado. Ricardo sacó un documento de una carpeta. Hace unos 12 años, Javier Pardo se dirigió al Consejo de Administración con una petición inusual. Miró a los asistentes. En lugar de aceptar futuras bonificaciones económicas como directivo, nos pidió que invirtiéramos esos fondos en algo que le sobreviviera. El público se inclinó hacia adelante con interés. Él lo llamó el Fondo de Legado y Gratitud. Ricardo esbozó una gran sonrisa. Sus palabras exactas fueron las siguientes. Abrió la carpeta y leyó una carta que yo había olvidado por completo haber escrito años atrás. El dinero desaparece. El carácter no. Ayuda a una buena persona y ésta pasará toda su vida ayudando a los... La sala se quedó perfectamente inmóvil. Ricardo dobló la carta. Durante años, este fondo fue creciendo en silencio. Aportaciones adicionales de la empresa. Rendimientos de inversiones. Donaciones privadas de ejecutivos jubilados. Hoy, hizo una pausa dramática. Ha alcanzado los 800.000 euros. Los jadeos de asombro llenaron el salón. Me quedé mirándole fijamente. Ni siquiera yo conocía la cantidad final. Ricardo sonrió. El acuerdo concedía a Javier un único privilegio. Solo él elegiría al primer beneficiario. Todas las cámaras se giraron hacia mí. Ricardo miró directamente a Daniel. Daniel Moreno. Daniel parecía completamente petrificado. Por favor, acompáñenos en el escenario. Se levantó despacio, con las rodillas temblando visiblemente. Cuando llegó hasta nosotros, Ricardo le tendió la mano. En nombre de Sistemas Industriales Ibérica, nos honra entregarle el primer premio de legado y gratitud. 800.000 euros. Daniel se limitó a mirar la placa. Yo. Su voz desapareció. No puedo aceptar esto. Ricardo le dedicó una sonrisa serena. Ya lo ha hecho. Daniel me miró con los ojos llenos de lágrimas. ¿Por qué puse mi mano sobre su hombro? Porque tu padre me salvó la vida una vez. Sonreí a través de mis propias lágrimas. Y porque te has pasado los últimos 20 años honrando la suya. El público volvió a levantarse. Esta vez los aplausos parecían no tener fin. Yo no tenía ni idea de que, en algún lugar de Tenerife, Rubén y Alba acababan de ver cada segundo de aquello en directo por televisión. No salí del salón inmediatamente. Después de que los aplausos finalmente se apagaran, decenas de personas nos rodearon a Daniel y a mí. Empleados con los que había trabajado durante años querían hacerse fotos
Los jubilados me abrazaban. Antiguos supervisores. Hombres que alguna vez me habían aterrorizado, cuando era un joven mecánico. Hacían cola solo para estrecharme la mano una última vez. Nunca había visto una ceremonia como esta, comentó una mujer de Recursos Humanos. Otro empleado se echó a reír y añadió que creía que la mitad del público había llorado. Sonreí con educación. No tenía planeado nada de eso. Te creo, respondió ella. Por eso, a todo el mundo le ha encantado. Daniel seguía pareciendo completamente sobrepasado por la situación. Cada pocos minutos, susurraba la misma frase. Sigo sin poder creérmelo. Por fin lo aparté a un lado. Escúchame, le dije. Me miró con los ojos llorosos. Ese dinero no es un premio por una sola tarde. ¿Qué quiere decir? Es un reconocimiento al hombre en el que te has estado convirtiendo durante 20 años. Él negó con la cabeza y dijo que ni siquiera sabía cómo darme las gracias. Ya lo has hecho. ¿Cómo apareciendo hoy aquí? Me miró confundido. Sonreí. A veces, ese es el regalo más grande que alguien puede dar. Unos 20 minutos. Después, Ricardo se acercó con 2 cafés. Me tendió uno. ¿Estás bien? Creo que sí. Respondí. Él soltó una carcajada. Te conozco desde hace mucho tiempo. Demasiado. Has estado intentando con todas tus fuerzas no pensar en tu hijo. ¿Verdad? Suspiré profundamente. Tan evidente soy solo para los viejos amigos. Nos quedamos en silencio cerca de uno de los ventanales del salón, con vistas a la ciudad de Madrid. Finalmente, Ricardo preguntó, ¿quieres que pida a nuestro departamento de comunicación que elimine cualquier mención sobre Rubén? Lo pensé durante un momento. La emisión por televisión había mostrado claramente la silla vacía. La gente haría preguntas. A los periodistas les encantan las historias que se escriben solas. Un padre anciano. Un hijo ausente. Una herencia sorpresa. Estaba prácticamente diseñado para las redes sociales. No. Contesté por fin. ¿Estás seguro? No quiero que nadie le ataque. Ricardo asintió. Pero tampoco quieres que ocultemos la verdad. Exactamente. Puso una mano en mi hombro. Eres mejor padre de lo que la mayoría de los hombres habrían sido. Yo no estaba seguro de que eso fuera cierto. Los buenos padres no siempre crían a buenos hijos. A veces, simplemente siguen queriéndolos, a pesar de todo. Daniel insistió en conducir detrás de mí para asegurarse de que llegaba bien a casa. Se rió cuando protesté. Usted me ha cuidado durante 20 años. Déjeme devolverle el favor por una tarde. Conducimos hacia el norte, esquivando el tráfico de la tarde. Cuando llegué a mi chalet, él aparcó detrás de mi coche. Nos quedamos en la entrada hablando durante casi media hora. ¿Qué vas a hacer?, le pregunté. ¿Sobre qué? Sobre el dinero, miró al suelo. Sinceramente, no. He pensado tan a largo plazo. Pensé que ya tendrías una lista preparada. Él sonrió. Mis alumnos. No me sorprendió. Nuestro programa de robótica sobrevive a duras penas cada año. Explicó. Perdemos a chicos porque sus familias no pueden pagar los materiales. Hizo una pausa. Quiero que todos los jóvenes a los que les apasione la ingeniería tengan una oportunidad. Luego se rió y añadió, y tal vez cambiar mi coche, que ya tiene 15 años. Me preguntaba, ¿cuánto tardarías en admitirlo? Él sonrió de oreja a oreja. Está haciendo unos ruidos muy preocupantes. Te has ganado un coche más nuevo. No. Me miró muy en serio. Mi padre se ganó eso. Aquellas palabras me golpearon con más fuerza de la que esperaba. Miguel habría sonreído al oír a su hijo decir eso. Después de que Daniel por fin se marchara, entré en mi casa. El silencio me resultaba familiar. Me aflojé la corbata. Colgué la chaqueta del traje en el armario y coloqué el premio de cristal con cuidado sobre la repisa de la chimenea.
Junto a la fotografía de Carmen, miré su rostro sonriente. «Te habría gustado el día de hoy». Por un momento, casi pude oírla responder. Entonces mi teléfono empezó a vibrar sobre la mesa de la cocina. 1, 2, otra vez. Y otra vez. Fruncí el ceño. Número desconocido. Lo ignoré. Otra llamada. Rubén. También la ignoré. Luego Alba. Luego Rubén otra vez. El teléfono no paraba de sonar. Finalmente, lo cogí. La pantalla de notificaciones parecía interminable. Llamada perdida. Llamada perdida. Buzón de voz. Mensaje de texto. Otro buzón de voz. Cuando por fin llegué al principio de la lista, las conté. 112 llamadas perdidas. Me quedé mirando el número. Entonces mi teléfono volvió a sonar. Era Rubén. Esta vez respondí. «Hola, hijo». Su respiración sonaba agitada, casi aterrada. «Papá». «Sí». «Jimmy, ¿por qué no me lo dijiste?» Miré alrededor de mi silenciosa cocina. «¿Decirte el qué? ¿El dinero?» «Los 800.000 euros». «Sí». «Lo sabías». «Sabía que habría un regalo». Respondí. «Nunca me lo dijiste». Me reprochó. «Nunca me lo preguntaste». Se hizo el silencio. Entonces dijo: «Papá, Alba y yo estamos conduciendo hacia el aeropuerto. Creía que estabais disfrutando de las vacaciones». Le contesté. «Nos volvemos». Dijo: «No hace falta». «Papá, ya has gastado dinero en los vuelos. Esto no tiene que ver con las vacaciones». Entonces, ¿de qué se trata? Dudó. No podía responder, al menos no de inmediato. Finalmente, susurró con la voz rota: «Yo debería haber estado allí». Cerré los ojos. «Sí, he cometido un error». «¿Lo has hecho?», pregunté. Se hizo otro largo silencio. Luego me preguntó, en voz baja, si estaba enfadado. Lo pensé bien antes de responder. «No, no lo estoy». Le dije: «Estoy decepcionado». Había una diferencia muy grande. El enfado normalmente se desvanece, la decepción se instala mucho más profundo. De repente, Alba le arrebató el teléfono. «Javier». «Hola». «Alba, creo que todos nos hemos dejado llevar un poco», dijo ella. «¿A qué te refieres? La gente en Internet está haciendo quedar a Rubén como si fuera un hijo terrible. Yo no he hablado con nadie en Internet». «Lo sé. Pero esa silla vacía, ¿qué pasa con ella? Nos ha avergonzado». Tomé aire lentamente. «No, que no os ha avergonzado». Dije. Ella sonaba confundida. «Os habéis avergonzado vosotros mismos». Se hizo un silencio. Denso. Entonces estalló. «Podrías habernos avisado». «Os invité». «No me refiero a eso». «Lo sé», respondí. Su voz se volvió más fría. «La gente piensa que Daniel se merece ese dinero más que Rubén». Le contesté con total sinceridad. «Eso es porque Daniel estaba allí». Ella soltó un bufido de irritación. «Así que eso es todo». «¿El qué? ¿Has sustituido a tu propio hijo?» «No». Mi voz se mantuvo en calma. «Rubén se ha sustituido a sí mismo». Ya no tenía nada más que decir. Le devolvió el teléfono a mi hijo. Rubén habló en voz muy baja. «Papá, voy a ir a verte esta noche». «Aquí estaré», respondí. «Te quiero». «Papá». Las palabras me sorprendieron. Hacía meses que no las decía. «Tal vez más». «Yo también te quiero». Y entonces se cortó la llamada en cuestión de horas. Los videos de la ceremonia se habían difundido por todas partes. Las cadenas de televisión locales repetían el anuncio:
Los periódicos digitales se hicieron eco de la historia, las secciones de comentarios explotaron, muchos elogiaban a Daniel, muchos admiraban el fondo de legado y gratitud, otros se centraban en la silla vacía, completos desconocidos, compartían historias sobre padres que lo habían sacrificado todo solo para ser olvidados por sus hijos. Leer esos comentarios me incomodaba. La gente solo conocía el resumen de una tarde, no conocían a mi hijo. No de verdad, Rubén no era malvado, no era cruel, no era codicioso por naturaleza, simplemente había pasado demasiados años creyendo que siempre habría otra oportunidad, otro cumpleaños, otra cena, otra llamada, otra ceremonia, otro mañana. La vida tiene una forma muy dolorosa de demostrar lo contrario. Cuando la oscuridad cayó sobre mis ventanas, las luces de un coche giraron por fin hacia la entrada de mi casa. Rubén había vuelto a casa, pero no venía solo. Alba bajó del asiento del copiloto junto a él. A juzgar por la expresión de su rostro, esta conversación estaba a punto de volverse mucho más complicada de lo que había imaginado. Vi a Rubén salir del coche con los hombros caídos, pareciendo más viejo de lo que estaba aquella misma mañana. Alba salió tras él. Pero a diferencia de Rubén, ella no cargaba con el arrepentimiento, cargaba con la rabia. Rubén se quedó de pie en silencio al borde del camino de entrada. Alba marchó directamente hacia el porche. Javier, me llamó antes de que yo abriera siquiera la puerta. Tenemos que hablar. Abrí la cerradura. Será mejor que paséis. Ninguno de los dos habló mientras entraban en la casa. Alba miró alrededor de mi salón como si nunca lo hubiera visto de verdad. El mismo sillón, reclinable de cuero desgastado. La misma chimenea de ladrillo. La manta favorita de Carmen doblada cuidadosamente sobre el sofá. Las fotografías familiares cubriendo una de las paredes. Rubén se quedó mirando esas fotos durante un largo rato. Allí estaba él, con 6 años, sosteniendo con orgullo su primer trofeo de fútbol. Allí estaba a los 18. Después de sacarse el carnet de conducir, allí estábamos juntos, el día de su graduación en la universidad. Su madre posaba entre nosotros, sonriendo con tanta luz que aún dolía mirarla. Rubén tragó saliva con dificultad. Hace tiempo que no vengo por aquí. No, respondí en voz baja. No has venido. El silencio se apoderó de la habitación. Finalmente. Alba lo rompió. Diré a lo que los dos estamos pensando. Rubén la miró. Alba. No. Ella se cruzó de brazos. 800.000 euros. Conocías a Daniel desde hacía años. Podrías haber mencionado algo al menos. Serví 3 vasos de agua fría y los dejé sobre la mesa del centro. Nadie tocó el suyo. Yo no sabía la cantidad. Lo aclaré. Sabías que había dinero. Sabía que habría un regalo. Ella se inclinó hacia adelante. Why, elegiste al hijo de otro. La miré a los ojos. Elegí a alguien que apareció cuando se lo pedí. Rubén cerró los ojos y suspiró. Papá. Alba se volvió hacia él. No te quedes ahí sentado. Debería habérnoslo dicho. Rubén parecía exhausto. Alba. Nos ha puesto en evidencia delante de todo el país, insistió ella. No. Rubén negó con la cabeza lentamente. Nos hemos puesto en evidencia nosotros mismos. Ella se le quedó mirando. Que él nos invitó, y nosotros dijimos que no. El rostro de Alba se endureció. Así que ahora te pones de su parte. Me pongo de parte de la verdad. La habitación quedó en silencio. Por primera vez desde que entró en la casa, Alba no tuvo una respuesta inmediata. Rubén por fin me miró. Te debo una disculpa. Asentí. ¿Me la debes? Lo siento. Te creo. Me miró sorprendido. ¿Me crees? Creo que lo sientes. Hice una pausa.
Lo que no sé es si lo sientes porque me has hecho daño o porque todos los demás han visto cómo ocurría. No respondió. No porque fuera terco, sino porque sinceramente no lo sabía. Me levanté y caminé por el pasillo hacia la habitación de invitados. Cuando volví, llevaba 3 viejas cajas de cartón. Rubén las reconoció de inmediato. No veía esas cajas desde que mamá... Su voz se apagó. Dejé las cajas sobre la mesa del centro. Ábrelas. Levantó despacio la tapa de la primera. Dentro había carpetas, recibos, sobres viejos y notas escritas a mano. ¿Qué es todo esto? Nuestra vida. Cogió un recibo de matrícula descolorido de la universidad. En la parte superior figuraba sin nombre. El saldo estaba marcado como pagado en su totalidad. Otro sobre contenía justificantes de transferencias, uno tras otro, semestre tras semestre. Libros, alojamiento, dietas. Rubén parecía confundido. Pensaba que las becas cubrían la mayor parte de esto. Cubrían una parte. Lo aclaré. Nunca lo supe. No tenías por qué saberlo. Metió la mano más al fondo de la caja. Estaban los documentos de la hipoteca, la entrada de su primera casa, el préstamo que yo había avalado en secreto antes de retirar mi nombre 2 años después. Estaban las facturas de su boda, el fotógrafo, la floristería, el salón del banquete. Rubén se quedó mirando un recibo. Abrió mucho los ojos. «Papá, tú pagaste esto». «Ayudé», contesté. Pensaba que el abuelo... «No». Levantó la vista hacia mí. «Nunca dijiste nada». ¿Qué sentido habría tenido? Los padres no crían a sus hijos para coleccionar notas de agradecimiento. Los criamos porque eso es lo que hacen los padres. Rubén abrió la segunda caja. Dentro había decenas de fotografías. Algunas estaban descoloridas por los bordes. Una mostraba a Carmen cosiendo parches en su uniforme de fútbol después de trabajar un turno de 10 horas como enfermera. Otra me mostraba arreglando nuestro propio tejado para no tener que pagar a un obrero, lo que habría significado aplazar los ahorros para la universidad de Rubén. Había acampadas en lugar de vacaciones caras, tartas de cumpleaños horneadas en casa, en lugar de encargadas en pastelerías de lujo, no porque de vez en cuando no pudiéramos gastar más, sino porque cada euro extra tenía un destino. El futuro de Rubén. Rubén cogió una foto de Carmen de pie junto a nuestro viejo coche familiar. Me acuerdo de este coche. Tenía casi 200.000 kilómetros. Siempre decías que te gustaba. Sonreí. Lo odiaba. Se rió entre lágrimas. Entonces, ¿por qué no compraste otro? Porque cambiar la caja de cambios costaba menos que tus libros de primero de carrera. Sus hombros empezaron a temblar. Se quedó mirando la fotografía hacia abajo durante mucho tiempo. Nunca lo supe. Lo sé. La tercera caja contenía algo diferente. Cartas. Docenas de ellas. Cada tarjeta de cumpleaños que Carmen le había escrito a Rubén antes de morir, cada nota de Navidad, cada mensaje escrito a mano que metía en su mochila durante el colegio. Rubén desdobló una con cuidado. Su letra familiar llenaba la página. No importa cuántos años cumplas. Recuerda siempre que el tiempo es el regalo más valioso que puedes darle a alguien que amas. Sus lágrimas por fin brotaron. Lágrimas reales. No de vergüenza, ni de pánico. Era dolor, pena y arrepentimiento. Se cubrió la cara con ambas manos. Me he convertido en el hombre que mamá me advirtió que no fuera. Nadie dijo nada. El silencio decía lo suficiente. Un suave golpe en la puerta interrumpió el momento. Abrí la puerta principal. Daniel estaba allí con una pequeña caja de cartón en las manos. Lo siento.
dijo en voz baja. No sabía que tenía visita. No pasa nada. Rubén se puso en pie. Daniel enseguida pareció sentirse incómodo. ¿Puedo volver en otro momento? No, dijo Rubén. Por favor, quédate. Daniel entró en la casa. Dejó la caja sobre la encimera de la cocina. He traído la cena. Me eché a reír. No tenías por qué hacerlo. Pensé que después de un día como hoy, a nadie se le habría ocurrido acordarse de comer. Aquello sonaba exactamente como su padre. Rubén observó el intercambio. Se dio cuenta de algo en lo que creo que nunca se había fijado antes. Daniel sabía dónde guardaba yo los platos. Sabía en qué armario estaban los vasos. Incluso sabía que la cafetera se atascaba a menos que apretaras el botón 2 veces, no porque viviera allí, sino porque llevaba años visitándome, ayudando y apareciendo en silencio. Mientras mi propio hijo había estado demasiado ocupado, Rubén miró a Daniel. ¿Con qué frecuencia vienes por aquí? Daniel dudó. No lo sé. Cada 2 semanas. A veces más. Respondí yo por él. Rubén asintió despacio. Has estado cuidando de mi padre. Daniel pareció avergonzado. Él cuidó de mí primero. De pronto, Alba se levantó de un salto. Esto es increíble. Los tres nos giramos hacia ella. Así que ahora todo el mundo va a fingir que Rubén es un hijo horrible. Nadie contestó. Agarró su bolso. No pienso quedarme aquí sentada, escuchando este chantaje emocional. Rubén la miró. Deberías irte. Ella parpadeó sorprendida. Que ya me has oído. Rubén. Me voy. Yo necesito quedarme. Por él. Por mí. Ella se le quedó mirando durante varios segundos interminables antes de salir furiosa por la puerta principal. El portazo resonó por toda la casa. Rubén no la siguió. En su lugar, se volvió lentamente hacia mí. Por primera vez en años. No me miraba como si fuera una obligación. Me miraba como si fuera su padre. Después de que Alba se marchara, la casa se sintió extrañamente en paz. Nadie se apresuró a llenar el silencio. Rubén se sentó a la mesa de la cocina, con los codos apoyados en las rodillas. Con la mirada perdida en el suelo de madera, Daniel sacó en silencio la cena que había traído. Un buen caldo casero y pan de pueblo recién hecho. De postre había un bizcocho de limón, del tipo que Carmen solía hornear todos los otoños. Espero que no le importe, dijo Daniel. Pensé que hoy era un día demasiado importante para comer cualquier cosa rápida. Sonreí. Tu sincronización no podría haber sido mejor. Nos sentamos juntos a la mesa. 3 hombres. 3 historias muy diferentes. Durante los primeros minutos, nadie habló mucho. A veces la gente imagina que las reconciliaciones ocurren porque alguien da un discurso perfecto. La vida no suele funcionar así. A menudo, la sanación comienza con algo tan cotidiano como compartir una comida. Rubén fue quien por fin rompió el silencio. Sinceramente, no recuerdo cuándo fue la última vez que cenamos juntos. Le miré. Fue en Navidad. Frunció el ceño. No. Hace 3 años. Se le cayó el alma a los pies. Creía que solo había pasado un año. Asentí con suavidad. El tiempo avanza más rápido de lo que nos damos cuenta. Aquella frase se quedó flotando sobre la mesa más tiempo que cualquier otra cosa que hubiéramos dicho. La semana siguiente se sintió diferente. Rubén me llamó todas las mañanas. No para pedirme nada. No para justificarse. Simplemente para preguntar, ¿cómo estás hoy? Papá, al principio, me preguntaba si era la culpa la que hablaba, pero la culpa se cansa rápido. La constancia no. El lunes se convirtió en martes. El martes se convirtió en viernes. Las llamadas continuaron. Una tarde, se pasó por casa trayendo 2 cañas de pescar
Las encontré en el trastero. Las reconocí al instante. Una era suya, la otra era mía. Pensé que tal vez... Dudó. Si estás libre. El sábado podríamos ir. Sonreí. Llevo libre varios años. Se le humedecieron los ojos. Lo sé. Aquel sábado condujimos hasta el mismo embalse donde le enseñé a pescar cuando tenía 8 años. El viejo embarcadero de madera todavía se inclinaba ligeramente hacia un lado. La pintura se había desprendido y los bancos habían sido cambiados, pero todo lo demás resultaba familiar. Rubén lanzó su sedal al agua. Había olvidado lo tranquilo que es este lugar. Por eso me gusta. Ledie miró hacia las aguas del embalse. Solía pensar que el éxito significaba tener la casa más grande, las mejores vacaciones, el coche más nuevo. Se rió por lo bajo. Pasé tanto tiempo persiguiendo cosas que me olvidé de sacar tiempo para las personas. No le interrumpí. Necesitaba oírse a sí mismo decirlo. Toda mi vida has estado ahí. Me miró. Y yo dejé de estar ahí para ti. Asentí. Sí. Me avergüenzo de eso. Sé que no me lo estás poniendo fácil. No. Sonreí con ternura. Perdonar no es difícil. Volver a confiar sí lo es. Aceptó aquello sin discutir. Solo eso me demostró que estaba cambiando. Mientras tanto, la vida de Daniel se había transformado de la noche a la mañana. Los medios de comunicación locales siguieron compartiendo la historia del fondo de legado y gratitud. Algunos padres escribieron cartas dándole las gracias por haberse convertido en profesor. Antiguos alumnos publicaron mensajes en Internet describiendo cómo les había inspirado a estudiar ingeniería en lugar de desaparecer del ojo público. Daniel utilizó la atención para algo valioso. Anunció que casi la mitad del dinero se destinaría a crear becas para estudiantes interesados en la robótica y la formación profesional. No estaría hoy aquí de pie, dijo a los periodistas durante una entrevista, si alguien no hubiera creído en mí mucho antes de que yo mismo creyera en mí. Nunca mencionó mi nombre a menos que alguien le preguntara. Eso era típico de Daniel. Siempre desviaba los halagos hacia otra persona. Un mes después, nos invitó a Rubén y a mí a visitar su instituto. Los adolescentes se apiñaban alrededor de robots a medio montar, pantallas de ordenador y mesas de herramientas. Una joven se acercó con timidez. El señor Moreno dice que usted es la razón por la que tenemos material nuevo. Me eché a reír. No. Señalé a Daniel. Él es la razón. Ella sonrió. Él dice que usted le enseñó a ser generoso. Daniel la escuchó. Me miró desde el otro lado del aula. Ninguno de los dos dijimos nada. No hacía falta. Miguel lo habría entendido. Rubén empezó a venir a casa todos los domingos. A veces veíamos el fútbol. A veces arreglábamos el jardín. A veces simplemente tomábamos café en el porche trasero. Nunca actuó como si una sola disculpa hubiera borrado años de distancia. En lugar de eso, hizo algo mucho más difícil. Siguió apareciendo. Una tarde, trajo una pequeña caja de herramientas. ¿Qué vamos a arreglar?, le pregunté. La valla del jardín. Pero si no está rota. Sonrió. Lo sé. Solo quería una excusa para pasar el día contigo. Me reí con más ganas de las que lo había hecho en meses. Por fin vuelves a sonar como mi hijo. Alba nunca regresó. Ella y Rubén firmaron el divorcio de mutuo acuerdo unas semanas más tarde. No hubo grandes dramas en los juzgados, ni gritos, ni venganzas. Solo dos personas que se daban cuenta de que querían vidas distintas. Una noche, Rubén admitió algo. No culpó a Alba. Le miré. Yo tomé mis propias decisiones. Me dijo. Seguí, eligiendo la comodidad. Seguí asumiendo que tú siempre lo entenderías. Negó con la cabeza.
Confundí tu paciencia con un permiso. Esa fue quizá la cosa más sabia que había dicho en su vida. Varios meses después de la ceremonia, Sistemas Industriales Ibérica me invitó de nuevo para la presentación del programa de mentoría del legado y gratitud. La empresa había decidido ampliar el fondo original para crear un programa anual que emparejara a empleados experimentados con jóvenes que empezaban sus carreras en la ingeniería y los oficios técnicos. Ricardo sonrió mientras daba la bienvenida a todos. Todo esto empezó porque un hombre creyó que el carácter debía sobrevivir a una nómina. Esta vez, cuando entré en el salón de actos, el asiento de la primera fila, junto al mío, no estaba vacío. Rubén ya estaba sentado allí. Se levantó en cuanto me vio. Quería asegurarme de llegar temprano. Me dijo, «Vaya si lo has hecho. No iba a perderme esto». Sonrió con cierta timidez. Por nada del mundo. Daniel se sentó a mi otro lado. Miré a los dos jóvenes que me flanqueaban, uno unido a mí por la sangre, el otro por una promesa. Me di cuenta de algo en ese momento. La familia no se debilita con la gratitud, se hace más fuerte gracias a ella. La ceremonia en sí no fue ni de lejos tan emotiva como la primera. No hubo regalos sorpresa. No hubo cámaras de televisión enfocando una silla vacía. No hubo anuncios impactantes. Solo docenas de jóvenes, aprendices, conociendo a mentores que se preocupaban genuinamente por su futuro. Y sinceramente, eso importaba mucho más de lo que jamás podrían hacerlo los titulares de las noticias. Mientras caminábamos hacia el aparcamiento después del evento, Rubén se detuvo junto a mi coche. «Papá, Jimmy, gracias». «¿Por qué? Por quererme. Incluso cuando te lo puse difícil». Le puse una mano en el hombro. Ser tu padre nunca fue la parte difícil. ¿Y cuál fue esperar a que encontraras el camino de vuelta a casa? Me rodeó con sus brazos. El tipo de abrazo que dura el tiempo suficiente para decir todo lo que las palabras no pueden. Por primera vez en años, sentí que mi familia volvía a estar completa. No porque el dinero hubiera cambiado a nadie. El dinero no había reparado ni una sola relación. Lo hicieron las decisiones. Lo hizo el tiempo. Lo hizo la humildad. Y el amor, de ese tipo silencioso y terco que se niega a desaparecer, había sido por fin correspondido con gratitud. Si esta historia te ha recordado a alguien que se sacrificó en silencio por tu familia, no esperes a una ocasión especial para decirle lo que significa para ti. El tiempo es el único regalo que ninguno de nosotros puede recuperar, y si este viaje te ha tocado el corazón, sería un honor para mí que lo compartieras con alguien que necesite recordarlo y que te suscribas para escuchar más historias sobre las segundas oportunidades en familia y el valor que hace falta para elegir el amor por encima del orgullo.